Hola, buen día. Hoy nos reunimos en un mismo espíritu para adorar a este Dios creador del cielo y de la tierra, a este Dios todo sabio, al Dios todo creativo que nos da la oportunidad de adorarle. Esta semana leí un libro donde decía: nosotros somos adoradores 24/7. O sea, todo el tiempo estamos adorando, todo el tiempo estamos conociéndole para adorarle de una mejor manera. Este tiempo de adoración es lo que nosotros vivimos entre semana con Él, en intimidad. Podemos adorarle porque le conocemos, le decimos cuán hermoso, cuán glorioso, cuán majestuoso que Él es, porque tuvimos ese encuentro personal con Él y podemos adorarle y decirle: sí, tú eres ese Dios fuerte que me rescatará de la mano de mi enemigo. Ese Dios todopoderoso hoy viene, se hace carne en este momento para decirte: aquí estoy para ayudarte. En este desierto, en este momento de dificultad, aquí estoy yo para traer agua. Me encanta esta saga, iba a decir, pero no, en realidad ahora es más común decir una serie. Esta serie de Elías que estamos siguiendo, donde Elías en un momento le dice a Acab que tenía que armar su carruaje para correr porque se venía la lluvia, porque el Señor ya le había dado esa palabra, y Elías corre a la par del carruaje de Acab, ¿sí? Y no sé si Elías sería un atleta que correría tan rápido, pero sí sé que Elías tenía esa capacidad porque estaba lleno del Espíritu de Jehová. Y por eso se movía, y por eso actuaba, y por eso decía, y por eso tenía palabra, y por eso tenía profecía, porque estaba lleno del Espíritu de Jehová. Así le vamos a adorar, llenos del Espíritu de Jehová. Vamos a adorar, vamos a contemplar su belleza, vamos a gritar a los cuatro vientos: cuán bello, cuán hermoso, cuán poderoso Él es. Este Cristo Jesús que un día vino a esta tierra, fue a esa cruz por vos y por mí, para darnos libertad, para darnos una vida nueva, para decirle al mundo lo hermoso y lo maravilloso que Él es. Hoy te invito a adorarle. Vamos a cantarle, vamos a decir todo lo bueno, todo lo lindo que nuestro Dios es. Hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre
Una mañana más para poder disfrutar de todo eso lindo que tiene el Señor para dar. Y una mañana más para poder dar de lo nuestro, poder bendecir su nombre. Hoy me toca leer el Salmo 100 y la verdad es gratificante poder hacerlo y poder compartir con todos mis hermanos lo que el Señor tiene preparado para darnos hoy en este día y en esta reunión. El Salmo 100 hermoso que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué lindo ser parte de una generación más que pueda alabar el nombre del Señor. Nos vemos pronto, un abrazo, chao. Hola, ¿cómo están, hermanos? Bueno, nosotros queríamos compartir con ustedes las maravillas que Cristo está haciendo en nuestra familia. Queremos compartir que cuando comenzó esta pandemia nosotros estábamos un poco temerosos, y porque bueno, nosotros dependemos de nuestro trabajo día a día, y hoy, al haber pasado tantos días, queremos compartir con todos ustedes que nosotros fuimos bendecidos. Nuestra mesa siempre fue, como decimos nosotros, rica y abundante. Cristo se glorificó en nuestras vidas, en nuestras familias, porque tenemos familiares que fueron tocados por este COVID-19 y gracias a Dios salieron bien. Oramos mucho y estamos fortalecidos en la oración, y estamos muy agradecidos a todos los hermanos que siempre nos mandan, a nuestros pastores. Siempre la palabra está llegando a nuestro hogar. Queremos darle las gracias porque siempre están en comunicación con nosotros y estamos muy agradecidos, como decimos nosotros, agradecidos a Cristo por la iglesia que nos plantó, por los hermanos que tenemos. Y nosotros hemos llegado a decir que antes nosotros nos costaba mucho hacer cosas en nuestro hogar, y hoy por hoy en pandemia, gracias a Dios nosotros trabajamos, estamos progresando en casa, haciendo cositas, y todo es para la gloria de Dios. Así que los animo de nuestra familia, los animamos a todos ustedes que confíen en Cristo, porque Cristo no se olvidó de nosotros. Les mandamos un beso grande y los queremos mucho. Gracias. Oh Señor, queremos adorarte.
santo Dios. Aleluya. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos una mañana más. Esta es la charla bíblica que corresponde al servicio de adoración a Cristo Jesús presentado por la iglesia el día 26 de julio, domingo 26 de julio del año 2020. Como estuvimos hablando y anunciando y recordando en las reflexiones diarias, ¿verdad? Allí en cada mañana, en los videos, mientras que charlamos y tomamos mate, el foco de la charla de hoy está en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 9 al verso 18. Y si tenés tu Biblia, qué bueno que lo puedas ir buscando. Esta es la quinta charla bíblica que corresponde a la serie de la vida de este hombre llamado Elías. Dice la Biblia que Elías era un profeta de Dios. Y técnicamente un profeta de Dios es un hombre de Dios que habla de parte de Dios principalmente a la gente de Dios. Y la Biblia nos dice que Elías aparece en un tiempo donde Israel estaba gobernada por el rey Acab. Pero el capítulo 16 de Primera de Reyes, verso 30, dice que Acab hacía lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que hacía tan malo, Guillermo? Bueno, lo que hacía malo era construir templos, estatuas, altares a un dios pagano como Baal, ¿verdad? Y conducir al pueblo a la idolatría, el pueblo de Dios, el pueblo santo y sagrado de Dios, entraba en idolatría y con eso obviamente todos los perjuicios que eso trae. En el medio de todo esto Dios levanta a Elías. Y este es un profeta que más que llamado para animar al pueblo, más que digamos para consolar al pueblo, es un profeta que Dios levanta, ¿verdad?, para confrontar al pueblo y sus reyes, ¿verdad? Y como veíamos, en la primera aparición de Elías está allí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, donde Elías va y habla con Acab, y básicamente de parte de Dios Elías le dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y bueno, y ahí se desencadena todo un tema, ¿no? Elías es llevado por el Señor allí a una zona del arroyo Querit, ¿verdad? Y Dios le provee alimento y sustento a través de cuervos, que le llevaban pan y carne, tanto en la mañana como en la noche. Y después, bueno, vemos que como el cielo se cerró y ya no había lluvia, ese arroyo donde él estaba acampando, bueno, se secó, Dios lo lleva a una ciudad, a Sarepta, y ahí también Dios pone una viuda para que lo sostenga. Cosas maravillosas. Este hombre, Elías, era un hombre de Dios que aparte de ser profeta, como muy buen profeta, era un hombre sensible a la voz de Dios. Y era un hombre que el motor de su vida, el motor de lo que hacía, era la voz de Dios. Finalmente, después de 3 años, Dios lo manda a Elías otra vez a ver a Acab y dice, anda a verlo acá porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Bueno, se junta con Acab, estuvimos viendo todo esto en las últimas 4 reuniones, así que lo podés ver allí en el WhatsApp, en el grupo de difusión o en el Facebook. No voy a entrar en detalles, pero acá vemos un Elías que no solamente presencia los milagros, las señales y los prodigios de Dios, sino que es parte de aquello. Elías es un profeta que se compromete con Dios, que se juega con Dios,
¿verdad? Y experimenta el poder de Dios. Lo vemos allí a Elías confrontando a 450 profetas de los Baales, a 400 de Acera, a miles y miles de israelitas allí a los pies del monte Carmelo, ¿verdad? Y a él contra todos aquellos, ¿verdad? Pero Dios estaba a su lado. Qué importante entender que no es tan importante quién esté frente a ti, sino quién está a tu lado. Y esto es lo que vivía el profeta, ¿verdad? El profeta experimenta que Dios responde con fuego allí en el altar, y vos lo ves que cae fuego del cielo y quema el holocausto, quema la madera. Dice que aún el agua que había hecho echar Eliseo alrededor del altar, dice que es ese fuego consumidor, ¿verdad? Quema todo, ¿verdad? Y bueno, y allí el pueblo realmente reconoce que, bueno, reacciona y dice, bueno, Jehová es Dios de Israel, y se postran, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Dios se postra, ahí vemos al profeta Elías que escucha en su corazón que Dios va a enviar la lluvia. Acordate, después de un tiempo de 3 años y monedas de sequía, había pobreza, había hambruna, había sequedad en Samaria. Pero no era solamente una sequedad física, era una sequedad espiritual, emocional, donde el pueblo de Dios había perdido su corazón. Y Elías le pide a Dios que responda para que este pueblo entienda que ahora Dios volvía el corazón de ellos a Él mismo. ¡Qué maravilloso! Y fue así. Bueno, vemos que Elías, una vez que Dios responde con fuego, vemos que Elías sube al monte Carmelo, allí pone su cabeza entre las piernas y empieza a rogarle al Señor por la lluvia, va con su criado. El criado va, mira, no pasa nada, le dice el profeta, anda 7 veces, va, pam, 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 y a la 7ª vez el criado dice, mira, veo como una mano, como la palma de un hombre que sube sobre el mar. Inmediatamente el profeta de Dios supo que esta pequeña señal de Dios anticipaba una gran lluvia renovadora del Dios de la Biblia. Esto fue tremendo, ¿verdad? Y bueno, y en esto, este profeta que en las primeras 3 charlas, las primeras 3 charlas bíblicas que tuvimos de esta serie, vemos un profeta que es tremendo, ¿verdad? Un profeta lleno de fe, lleno de esperanza, lleno de convicción, usado por Dios. Un engranaje en el mover de Dios, un engranaje en los milagros, en las señales, en los prodigios de Dios. Vemos un profeta, veíamos el domingo pasado en la 4ª charla, un profeta que entra en una fatiga espiritual, en una fatiga emocional y una fatiga física, ¿verdad? Y vemos que veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Que este Elías, este profeta que había servido al Dios de la Biblia con tanto coraje, con tanta bravura, jugándose el pellejo, en los tiempos de un nivel espiritual tan alto, en la cumbre de su intimidad con Dios, ¿verdad? Este mismo Elías entra en un tiempo diferente. Pero vemos que el Dios de Elías está tan cerca de Elías en el momento de suprema brillo espiritual como en este tiempo. Y vemos un Dios que sirve al profeta. Veíamos un profeta que servía a Dios, pero ahora el profeta está en necesidad. Y vemos el Dios del profeta, el Dios de la Biblia que sirve al profeta. El Dios de la Biblia es un Dios que está más interesado en servirte que en ser servido. Y Jesús dijo, ¿verdad? Él dijo allí, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, no vino al mundo
a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Ese es el Dios de la Biblia. Y veíamos el domingo pasado que este profeta entra en una depresión muy grande y vemos evidencias directas, claves, ¿verdad? Y dichos por los profesionales, realmente el panorama, lo que vemos, los síntomas describen un escenario depresivo muy claro, ¿verdad? Y Dios lo trata. Y Dios lo trata con descanso, lo trata con alimento, lo trata con bebida. Y Él manda un ángel para asistirlo, como veíamos el domingo pasado. Y empieza esa recuperación. Y cuando ya está a mitad del tratamiento antidepresivo que Dios le da, ¿verdad? Le dice, bueno, ahora levántate porque sigo teniendo planes para vos y ve a Horeb, al monte Horeb, al monte de Dios. Y dice el verso 8 del capítulo 19 que Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar allí a Horeb, ¿verdad? Y aquí es donde empieza nuestro tiempo del día de hoy, el foco de hoy que va del verso 9 al verso 18 de Primera de Reyes, capítulo 19. Si tenés tu Biblia allí, quizás podés acompañarme. Vamos a ir leyendo, vamos a leer el verso 9, vamos a ir leyendo y vamos a ir conversando. ¿Qué te parece? Bueno, acompáñame allí en el verso 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El verso 9 comienza diciendo, allí se metió en una cueva y pasó la noche. Ese allí, obviamente, era el monte Horeb, el monte de Dios. Ahora, del desierto de la sequedad, Dios lleva al profeta a un lugar glorioso para el pueblo de Israel, al monte de Dios, al monte Horeb. Este monte Horeb es muy importante porque este monte Horeb es donde Dios llama a Moisés, ¿verdad? Y Moisés pasa 40 días allí con él y Dios allí le entrega las tablas de la ley, ¿verdad? Qué impresionante, es allí en el monte, es allí en ese monte, ¿verdad? En el monte Horeb, donde Moisés ve la espalda de Dios, qué poderoso, un lugar realmente maravilloso, ¿verdad? Y Dios en el proceso de restauración de Elías lo lleva a un lugar sencillamente glorioso. Y qué interesante cuando vos estás en la angustia y en el desierto de situaciones de tu vida, quizás en valles oscuros y en valles húmedos, el Señor de allí te lleva a un monte, al monte de Dios, al monte de su presencia de Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Y volviendo al verso 9, dice que Dios le hace una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? ¿Será que Dios no sabía lo que estaba haciendo Elías? Por supuesto que sabía. Dios había visto, conocía la actitud de Elías y podía ver cómo Elías se sentía, cómo Elías todavía estaba. Y la pregunta de Dios en ese momento es una pregunta que lo confronta, es una pregunta un poco como de reproche, ¿verdad? Es una pregunta que le llama, es una llamada de atención de Dios al profeta de Dios. ¿Y cómo responde Elías? Fíjate el verso 10 lo que dice, acompáñame.
Dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Analicemos un poco la respuesta aquí del profeta Elías. Básicamente la respuesta tiene dos partes. La primera parte, así es, dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Otras traducciones dicen, he sentido una gran pasión. Otras dicen un gran amor. Acá dice un gran celo. Una gran atracción a Jehová de los ejércitos. Esta primera parte de la respuesta de Elías evidencia que el tratamiento antidepresivo de Dios estaba dando grandes resultados. Acordate que hacía 40 días atrás Elías estaba bajo un arbusto en el medio del desierto, pidiéndole a este Jehová, quítame la vida. En el pozo de su depresión, en el tiempo más oscuro, el profeta le pide, quítame la vida. ¿Ves? El tratamiento de Dios siempre da resultado. Y ahora en vez de decirle a Dios, en vez de escuchar a un Elías que dice, quítame la vida, dice, he sentido un vivo celo, ¿verdad? Un vivo amor por Jehová, Dios de los ejércitos. Bueno, hasta la primera parte, digamos, de esta respuesta venimos bárbaros, ¿no? Elías, está muy bien lo que estás diciendo, qué maravilloso esto que estás diciendo acá, pero ¿qué hay de la segunda parte? ¿Qué hay de la segunda parte? Mira, dice, la parte A dice, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y la parte B dice, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dividamos esta segunda parte en dos subpartes, en la parte A y en la parte B. Enfoquemos un segundito en la parte A. Dice allí, los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado los profetas a espada. ¿Es verdad? Sí, Señor, 100% real. Tenés razón, así es. ¿Y qué hay de la segunda subparte? La segunda subparte que dice, solo Elías había quedado, solo yo he quedado. Qué interesante que dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Es verdad? Bueno, una parte sí, lo buscaban para liquidarlo, es verdad. Pero ¿es verdad que quedaba él solo? Y la respuesta es no. Y quizás vos me digas, pero Guillermo, acordate cuando el profeta, allí en el capítulo 18, se confronta a los 450 profetas de Baal, a los 400 de Acera, a los miles y miles y miles y miles de israelitas a los pies del monte Carmelo, y dice, solo yo he quedado. Y ahí está correcto el profeta, porque era el único profeta en ese momento activo, en servicio y en ese lugar. Pero no era el único profeta. En el capítulo 18 también se dice que el siervo de Acab, ¿verdad? El siervo del rey Acab, Abdías, era un hombre temeroso de Jehová. Y cuando Jezabel liquidaba a los profetas de Dios, dice que éste tomó 100 profetas y los escondió en las cuevas de 50 en 50. Ya ahora no había 100 profetas en la cueva, sino ya había 101 profeta, ¿verdad?, en la cueva.
Elías estaba saliendo allí de su depresión, pero aún estaba con una perspectiva negativa. Todavía en su depresión, en su fatiga emocional, él no había recuperado la perspectiva real del Dios de la Biblia, del Dios que proveyó para él señales inevitables, señales tremendas de fuego, señales tremendas de lluvia, de resucitamiento cuando resucitó al hijo de la viuda en el capítulo 17. ¡Qué tremendo! ¿Y cómo responde Dios a esto que Elías, a la respuesta de Elías? ¿Cómo responde? Fíjate lo que dice el verso 11. Él le dijo, Jehová le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y que quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Yo me pregunto y te pregunto, ¿cómo son las cuevas? ¿Son lugares luminosos, llenos de luz, o son más bien lugares oscuros? Son lugares oscuros, ¿verdad? Y aquí vemos que lo primero que Dios hace para seguir tratando con la segunda parte del tratamiento antidepresivo es que Dios lo saca. Quiere sacarlo de la cueva, quiere sacarlo de la oscuridad a la luz. Y le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Salí afuera de la cueva. Me hace acordar cuando Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera de la tumba, al muerto. Y a veces el profeta no estaba muerto, pero había una parte de él, de su corazón, de su confianza en Dios, que no sé si estaba del todo viva. Y el Señor le dice, Elías, sal fuera. Elías, sal fuera. Dios tenía ahora, como parte de este tratamiento, un espectáculo, una exhibición poderosa del poder de Dios. Era un espectáculo exclusivo preparado para Elías. ¿Cuánto Dios amó a Elías? ¿Cuánto Dios te ama a vos? ¡Qué poderoso! Y Dios prepara este espectáculo que acabamos de ver, ¿verdad? Un espectáculo donde la manifestación del mismo Dios iría a desfilar delante de los ojos de Elías. Y este verso que vemos que Dios provee tres grandes manifestaciones. Dice, un gran viento y poderoso, ¿verdad? Que quiebra los montes, que quebranta las peñas. Un terremoto. Y detrás del terremoto, fuego. Pero fíjate que dice que Jehová no estaba en el viento. Jehová no estaba en el terremoto. Y que Jehová no estaba en el fuego. Ni el viento, ni el terremoto, ni el fuego eran Dios. Fueron manifestaciones de Dios. El verso 12 nos dice que cuando este espectáculo de poder había terminado,
vino un susurro delicado, un silbido, un silbo de Dios. Dice allí, vino un silbo apacible y delicado. ¿Y cómo respondió Elías? ¿Cómo respondió Elías? Fíjate lo que dice el verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando Elías se puso, mejor dicho, te pregunto, ¿cuándo Elías se puso a la puerta? Después del desfile, después de la manifestación de que él escuchó el viento, después que él sintió el terremoto y después que él vio el fuego. Quiere decir que cuando Dios le dijo por primera vez en el verso 11, sal fuera, ¿qué pasó? Elías desobedeció. Elías se quedó adentro. Reciencito ahora vemos que sale. Pero sabes que Dios es tan bueno y tan paciente con nosotros que no puso cuidado en eso. No puso cuidado en eso. Qué tremendo este Dios que no nos hace problema. Este Dios que es un Dios, no es un Dios quejoso de nosotros. Es un Dios paciente. Elías supo que Dios no estaba en el viento, que Dios no estaba en el terremoto, que Dios no estaba en el fuego. Elías supo que Dios estaba en el silbido, en el silbo, en el susurro, que dice allí que era apacible y delicado. Al punto que dice que cubrió su rostro con el manto de Elías. Otro tema que vamos a ver en la sexta reunión. Pero dice que cubrió su rostro y cubrió con su mano y con su manto. Hace un ratito hablamos de Moisés, ¿verdad? Cuando subió al Horeb, arriba, ¿verdad? Dios le dice, ¿sabes qué? Allí en 33:20 de Éxodo le dice, cubrite, porque no hubo hombre que vio mi rostro y vivió. Y la evidencia de que Dios estaba en el silbido y que Dios estaba allí, es que Elías se cubrió su rostro. ¡Qué maravilloso! Dios sabía que si bien Elías no había respondido a su primer orden de salir, no había respondido en el capítulo 11 de haber salido de la cueva cuando él le dijo, que si bien Elías no había respondido a las 3 manifestaciones del viento, Elías ahora sí había respondido al susurro, al mimo, al silbido, a la suavidad, apacible, porque el Dios de la Biblia es un Dios tierno, es un Dios suave. No es un Dios que te quiere fajar, no es un Dios que te quiere castigar, es un Dios que te ama. Y aún entiende tu incredulidad como creyó a este hombre, como a Elías, que le soportó incluso que no le obedezca. Y lo podría haber reventado allí, pero no. Y quizás yo pensaba, quizás el espectáculo tenía que ver con sus 3 cosas, quizás tenía que ver con el viento, tenía que ver con el terremoto, quizás tenía que ver con el fuego, y pensaba quizás Dios que eso era suficiente, pero no. Y en el afán de restaurar, de seguir trabajando con Elías, entonces el Señor produce un susurro, un silbido, un silbo delicado y apacible. Dios vio este pequeño progreso del profeta. Vio un pequeño progreso en el estado de ánimo de Elías. Es allí cuando Dios vuelve a hacerle
la pregunta, la misma pregunta que le hace en el verso 9. ¿Qué haces aquí, Elías? Y quizás estás pensando lo mismo que estoy pensando yo, que no están en las notas. Dios ha tenido que preguntarme en algunos temas y en algunas cosas por 2, 3 y 4 veces. Guillermo, ¿qué haces aquí? Qué Dios apacible, qué Dios delicado, qué Dios paciente y amoroso. Si bien es la misma pregunta que en el verso 9, en el verso 9 se lo tira como es una pregunta que tiene que ver con un reproche, con un zarandeo, con un llamado de atención. ¿Qué haces aquí, Elías? Pero aquí no. Aquí esta segunda vez no tiene que ver con un reproche, tiene que ver con una invitación a reflexionar. Y Dios te está llamando hoy a reflexionar a vos y a mí. Dios quiere que Elías reflexione de su rol de profeta. Los profetas de Dios no son para estar en una cueva. No fueron llamados por Dios. Elías, no fuiste hecho. No te llamé, Elías. No te investí. No te ungí, Elías, para que vivas en una cueva, sino para que estés fuera. Fuiste llamado para estar entre la gente. No fuiste llamado para aislarte, fuiste llamado para meterte entre la gente, estar entre la gente. Dios llama a los profetas para estar en el mundo, para estar entre la gente. No para ser como la gente, pero sí para ayudarles a que conozcan al Dios de la Biblia. Para que conozcan a este Dios maravilloso. Y que puedan entrar en una comunión, en una intimidad y en armonía con Él. Ese es el rol del profeta. De la misma manera, Dios te llama a vos y te llama a mí. Y te dice, Guillermo, no te aísles. No te aísles. Y quizás vos ahora me decís, bueno, pero estamos en tiempo de cuarentena. Sí, es verdad. Y tenés que cumplir con estas cosas. ¿Verdad? Pero Dios te está diciendo, nos está diciendo que tenemos que salir de los templos. Y quizás Dios lo viene diciendo tan fuerte, y quizás nos lo repite y no lo hacemos. Y quizás el mismo Dios, quizás por esa razón Él nos cerró las puertas de los edificios, para que podamos salir como estamos saliendo en este momento de las paredes. Estamos saliendo de distintas maneras, por distintas vías, más allá. Estamos alcanzando lugares, el pueblo de Dios está alcanzando lugares que nunca antes había alcanzado. Gloria a Dios. Qué bueno es entender que tu rol no es aislarte, sino es expandirte. Es como dice Isaías 54, extendé las estacas de tu tienda, extendete. Y esto es lo que Dios le está haciendo. Qué tremendo. Dios nos está llamando para salir. Qué importante que podamos recordar Hechos 1:8, cuando Jesús les dice, y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Hermanos, ya el Espíritu Santo llegó y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y parafraseado en el otro apóstol, Mateo, dice que allí Mateo 28, 19 y 20 dice que Jesús se les presenta, le dice, ¡hey! Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Cristo había vencido la muerte. Todo, absolutamente todo, toda potestad se me ha dado. Por eso, entonces te digo, Guillermo, anda, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, promesa poderosa, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mi amigo, mi amiga, igual que en el tiempo del profeta, el profeta de Dios no fue hecho para vivir en una cueva. El cristiano de hoy no es para vivir en la cueva, es para salir a las arenas,
y para publicar que hay esperanza en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya con nosotros. Poderoso, poderoso es el Señor. ¡Wow! Tremendo, tremendo. ¿Qué estás haciendo, Guillermo? ¿Qué estás haciendo? Ahora, si Cristo te está haciendo esta pregunta, ¿cómo vas a responderle? ¿Te vas a quedar en la cueva? ¿Vas a decir, pero yo? Y qué interesante que Dios trae cosas. Esta semana tuve 2 reuniones con gente que está sirviendo, alguien joven y alguien no tan joven, y tienen ese sentimiento a veces de sentirse solos, ¿verdad? Porque a veces el ministerio es duro. El ministerio es duro. Y podemos tener el sentimiento que sintió el profeta. Ahora, el profeta en el verso 14 va a responder a esta segunda pregunta de Dios, que es la misma que en el verso 9. Le va a responder la misma respuesta. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Como podemos ver, Elías respondió de la misma manera que en el verso 10. Es decir, esa manifestación gloriosa del poder de Dios sí le ayudó a salir de la cueva, sí lo sacó de la oscuridad, pero todavía Elías no había recuperado la perspectiva real del Dios de la Biblia. ¿Quién Dios él y quién él era en Dios? ¡Qué tremendo! Ahora, Elías, como muchos de nosotros, veía las cosas que no estaban dando bien. Estaba viendo las cosas que no funcionaban. Sus ojos y su mente estaban prisioneros de las circunstancias. Estaban prisioneros de la persecución que él estaba sufriendo. Estaban todavía cautivos en los riesgos que conlleva el llamamiento al profeta, en vez de estar sus ojos puestos en el que llamó al profeta, en el Dios de los cielos. Y eso es lo que vimos las primeras 3 charlas, que él era, la fuerza que a él lo movía era la voz de Dios, porque sus ojos estaban puestos en el poder de Dios y no en los riesgos y no en la adversidad de seguirlo a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué cosa tremendo! Elías pensaba que estaba solo y que la obra de Dios dependía de sus fuerzas, dependía de sus capacidades. Qué interesante que a veces en la iglesia encontramos Elías. Gloria a Dios porque encontramos Elías como profetas del fuego, como profetas de la lluvia. Pero vemos Elías quejosos como estamos viendo en este momento. Vemos hermanos que se quejan más quizás por las cosas que todavía no están funcionando del todo bien. Se quejan más que lo que celebran de lo que Dios ya ha hecho. Y mi amigo, mi hermana, vos tenés que celebrar lo que Dios está haciendo, sin dejar de ver lo que todavía falta, porque el Señor te lo muestra y te lo muestra porque Él te dice, yo te voy a ayudar a reparar eso, pero tus ojos tienen que estar puestos en las maravillas de lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que Dios estaba tratando de hacer con Elías, es que él recupere la perspectiva de Dios. Elías, acordate que yo respondí con fuego. Elías, acordate que yo respondí con lluvia. Elías, acordate que Acab mandó a todas las naciones, que les hizo firmar que si te habían visto y él te escondió y te salvó, él te mantuvo con cuervos, él
sustentó. Él te dio poderes sobrenaturales. Elías, mirá lo que yo ya hice. Guillermo, mirá lo que yo ya hice. No veas ahora el problema, no veas ahora el desafío. Ve al Dios que está a tu lado, porque con Dios somos multitud. Qué poderoso, qué poderoso. Vos y yo tenemos que entender que nuestro riesgo hoy por hoy no es este COVID-19. El riesgo de hoy, tu riesgo y el mío, no tiene que ver con la crisis económica, financiera, que esta pandemia vaya a dejarnos. No, el riesgo más grande tuyo y mío es perder la perspectiva del Dios de la Biblia, es perder la perspectiva del poder del Dios de la Biblia, de la santidad, de la sabiduría, del poder de creatividad del Trino Dios. Cuando vos y yo o cualquier creyente pierde la perspectiva bíblica del poder de Dios, de la sabiduría, del amor, los desafíos o los problemas que te tocan enfrentar parecen gigantes, parecen como Goliat, como aquel gran filisteo, aquel gigante que intimidaba a Saúl y a los miles y miles de israelitas del ejército de Jehová. Cuando uno pierde la perspectiva de quién Dios es, los desafíos se hacen grandes, gigantes como Goliat. Pero gracias a Dios, porque hay algunos todavía que mantienen la perspectiva. Y llegó ahí, llegó ese pequeño David, que era pequeño pero tenía perspectiva real de quién era el Dios de la Biblia. Pero cuando vos tenés una perspectiva real justamente de quién Dios es, del poder de Dios, de la creatividad de Dios, de quién Dios dice yo fui, yo soy, yo he de ser, Dios es eterno, Dios no cambia. Cuando vos tenés esa perspectiva, entonces no serás vencido, pero serás, fíjate, vencedor. Ahora, ¿cómo hago entonces para mantener la perspectiva bíblica del poder de Dios? ¿Cómo hago para mantenerme firme en el poder de Dios? Bueno, escucha, fortalece tu vida de oración. Fortalece tu vida de devoción de la Biblia. Lee la Biblia. Preguntá, interiorizate. Léela, estudiala. Entonces orá, desarrollá, incrementá, fortalecé tu vida de oración, tu vida de devoción con el libro. Incrementá tu vida de comunión con el cuerpo de Cristo. Y vos me decís, Guillermo, pero si no nos podemos juntar, no importa, participá de los encuentros que hacemos de Zoom. Métete con todas estas cosas, estudia lo que se discute en discipulado, que es maravilloso. Estudia lo que se discute en las reflexiones diarias. Entonces, incrementa tu vida de oración, incrementa tu vida de devoción con la palabra, incrementa tu vida de comunión con el cuerpo de Cristo. Y cuarto y último, incrementa tu vida de servicio. Comunícate allí con el Ministerio de Administración a través del grupo de difusión y decir, ¿qué puedo hacer? Y allí ellos van a canalizar esa pregunta al grupo de diáconos y ya vas a tener respuesta porque hay mucho trabajo que hacer. Y eso es lo que te ayuda entonces a recuperar la perspectiva del Dios de la Biblia. Ahora, volviendo al verso 14, ¿verdad? Es evidente que Elías no tenía en ese momento la perspectiva real y total del poder de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios para ayudarle? Bueno,
Leamos rapidito del 15 al 18 y vamos redondeando la reunión de hoy. Fíjate lo que le dice, acompáñame. Dice, y dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás como rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape a espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. ¡Qué tremendo! La pregunta que hice antes de leer estos versos, dije, ¿cómo respondió Dios? Bueno, vemos un Dios que le asigna una misión nueva. Una misión nueva le asigna este Dios a Elías. Dios le hace ver a Elías que si bien en ese momento Elías no estaba confiando tanto en Dios como lo había hecho antes, Dios le estaba mostrando que él seguía confiando en Elías. Hace unos días hablaba con un pastor y le decía qué tremendo es a veces ir a través de situaciones de la vida en el ministerio pastoral, donde el Dios de la Biblia te muestra, exhibe, que a veces Él tiene más confianza en vos que vos en Él. Y esto es exactamente lo que está pasando acá. Dios le asigna una misión nueva. Dios está haciendo un voto de confianza. Elías, yo te levanto para ahora para que en mi nombre vayas y unjas, no a uno, sino a 3 personas. ¡Wow! ¿Cuál es la nueva misión? La nueva misión es seguir preparando el camino para que Israel siga recibiendo entonces el tratamiento de Dios. Y el verso 18, ya terminando, revela el propósito para el cual Dios manda a ungir a estas 3 personas, a Elías. Dios lo revela, dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 hombres, 7,000 personas, 7,000 individuos que amaban a Dios. Dice, cuyas rodillas no se doblaron, quiere decir que no adoraron a Baal. Dice, cuyas bocas, cuyos labios no lo besaron. Por otro lado, Dios le está mostrando, ¿ves, Elías? No estás tan solo como pensás. Yo tengo ejército. Y quiero que vos entiendas que por más que sea un tiempo que estés en casa y a veces que tengas este sentimiento de estar solo, Dios te dice, tengo miles y miles y millones que todavía no han soltado la toalla, no han tirado la toalla, no han doblado sus rodillas, siguen firmes en la carrera, siguen tenaces, comprometidos conmigo. Y te dice a vos y me dice a mí, ánimo, Guillermo, ánimo, porque yo estoy con ustedes. Dios estaba dándole a Elías el mismo tratamiento. Dios le dio a Elías el mismo tratamiento que hoy Dios nos da a cada uno de nosotros. Un tratamiento
cuyo objetivo principal es que vos y que yo recuperemos la perspectiva real del Dios de la Biblia, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, del amor de Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo sucede esto? Fíjate, ya lo dijimos. Fortaleciendo tu vida de oración, fortaleciendo tu vida de devoción con la palabra, fortaleciendo tu comunión con la iglesia. Y no importa si sos nuevito, si sos viejito, no importa. Y cuarto y último, fortaleciendo, incrementando tu servicio en la iglesia. Entonces, sí, mira, vencerás. Porque no hay gigante que pueda permanecer de pie frente a un hombre o una mujer que se anima a creer en el Dios de la Biblia y que es poseído por el Espíritu de Dios, de manera que su perspectiva es la perspectiva de Dios y que esa persona tiene entonces ahora la perspectiva real, cabal, absoluta del Dios de la Biblia. Vamos a orar. Y siento en este momento hacer una oración, quizás por vos, que como Elías, que conocía a Dios y había sido usado por Dios en forma tremenda, ahora se sentía chiquitito, tan chiquitito, que se metía y vivía en las cuevas. Y el Señor te dice, sal de la cueva. Y no solamente te dice que salgas porque Él quiere mostrarte, sino porque Él tiene una nueva asignación, una nueva misión para darte. Si esa sos vos, si ese sos vos allí donde estás, levanta tu mano y decile, sí Señor, yo tomo esta nueva misión, recibo tu unción para pasar de tu unción a donde vos me mandes, a lo que vos me mandes y donde vos me mandes. Y quizás estás vos allí, que quizás por primera vez escuchaste esto y decís, ¿cómo arranco con esto? Bueno, la Biblia nos dice que Dios nos ama, que necesitamos recibir a Cristo Jesús en nuestro interior. Necesitamos dejarlo a Él ser el presidente de nuestras vidas. Necesitamos seguirlo a Él. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es Jesús. Y dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que Dios apacible, amoroso y paciente. Y Él hoy está tocando a tu puerta. Y si vos querés abrirle tu puerta, simplemente tenés que decirle algo así. Señor Jesús, yo te doy gracias por estar golpeando la puerta de mi corazón. Y yo hoy quiero abrirla. Y al abrirla quiero pedirte perdón por no haberte dejado entrar antes, por haber ido por otros caminos. Pero hoy yo te recibo en mi corazón. Y te recibo no como un residente más o algo más en mi vida, sino como el presidente de mi ser, la suma autoridad. Yo te pido perdón por mis faltas y mis pecados y abro mis brazos y recibo al Espíritu Santo y con Él recibo la salvación de mi alma y la abundancia de vida aquí en esta tierra. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo.
Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste alguna de estas dos oraciones, qué bueno que puedas comentar allí en el Facebook, decinos lo que hiciste, a ver si nos podemos acercar, ya sea con un telefonazo o un texto o algo, porque vienen tiempos especiales. Y para esos tiempos especiales, Dios pensó en vos. Que tengas una semana de bendición y seguimos en contacto. Chao, gracias. Eres mi respirar, eres mi respirar.